queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es un inmenso privilegio haberlo acompañado durante todo este trimestre, que con esta lección llega el día de hoy a su fin. Hemos aprendido verdades maravillosas, gloriosamente edificantes, y es nuestra intención, en el nombre del Señor, seguir comentando en esta ocasión y en las ocasiones venideras el texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, con la intención de que podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de manera que por medio de su palabra, el Espíritu de Dios nos atraiga a Él mismo, de manera que nos haga crecer en humildad, en sometimiento amoroso y voluntario delante de nuestro Creador y Padre Celestial. Habiendo dicho eso, sencillamente queremos decir dos cosas para recordar. El día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, este comentario al texto bíblico tiene su complemento totalmente en vivo. Si usted tiene alguna pregunta, algo que consultar, en el nombre del Señor, no dude en compartir con nosotros. Y allí nos podemos encontrar para estudiar la palabra totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Al mismo tiempo, también queremos recordar que estamos en la página web www.preachmanuel.com, de manera que si en algún momento usted no logra encontrar este video por alguna eventualidad en la comunidad de YouTube, sepa por favor que podrá encontrarlo en www.preachmanuel.com. Habiendo dicho eso, vamos entonces a aprovechar nuestro tiempo y de esa manera, en el nombre del Señor, vamos a estudiar la Biblia, sumergidos en la palabra del Señor para contemplar a Jesús, tal como la Escritura lo enseña. Oramos. Nuestro Padre bendito, Padre Santo, Señor, es en el nombre precioso, sublime, perfecto y completo de Cristo que nos atrevemos, Señor, a entrar delante de tu trono en audiencia santa. Jesucristo, tu Hijo, nos lo prometió, Señor. Nos dijo que podíamos pedirte en su nombre todas las cosas para ser tú glorificado por medio de él. Por tanto, Señor, nos atrevemos hoy a pedirte que tu Espíritu Santo, en cumplimiento de tu preciosa promesa, descienda sobre nuestras mentes y corazones. Por favor, Señor, asiste nuestras mentes débiles, nuestros corazones vacilantes, y fortalécenos por medio de tu poder para comprender tu santa palabra, Señor, y ser elevados para contemplar a Cristo, para mirarle, Señor, comprenderle tal como es y ser transformados por medio de esa visión a su imagen y semejanza. Tómanos, Señor, enséñanos, instrúyenos en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, habiendo llegados al final de este trimestre, la lección para esta semana nos presenta lo que probablemente es el resumen esencial de todo el conflicto de los siglos, de toda la controversia que reconocidamente nosotros podemos observar en nuestro mundo entre el bien y el mal. ¿Cuál es la esencia, la razón que nos muestra el conflicto de los siglos para explicar o dar razón, por lo menos parcial, temporal, momentánea, que nos permita a nosotros tolerar,
el sufrimiento, sufrirlo con esperanza, padecerlo y experimentarlo no como quien no tiene esperanza, sino mirando a Cristo a cara descubierta para comprender momentáneamente la gloria de Dios en Cristo mientras somos instruidos en ese día en el cual la eternidad nos mostrará todos los misterios que no pudimos llegar a comprender en esta tierra. Mientras esperamos ese momento, mientras aguardamos el momento en el cual el Señor mismo con sus manos poderosas seque las lágrimas de nuestro rostro, mientras aguardamos el día en el cual el peso de gloria de la eternidad hará que este sufrimiento presente se quede muy en poco, mientras aguardamos ese día y podemos entonces conocer cómo fuimos conocidos, entonces, ¿qué podemos nosotros aprender acerca del gran conflicto de los siglos que nos ponga en contexto el sufrimiento humano, el sufrimiento en este mundo y podamos aprender a conocer el carácter de Dios aún en medio de nuestro dolor? Para eso quiero sencillamente invitarte a que puedas imaginarte juntamente conmigo la siguiente escena. Esto es sencillamente imposible de abarcar con el pensamiento. Absolutamente imposible de abarcar con justicia y exactitud la siguiente escena. Pero permitamos que nuestra imaginación pueda espaciarse y a través de nuestra imaginación vamos a formular la siguiente escena para propósitos de nuestro estudio. Imagina el instante en el tiempo de la eternidad en el cual el mismo Creador decidió poner en marcha y ejecución la creación de seres libres para que ejercieran su facultad y libertad y conocieran de esa manera el amor genuino. Imagínate el instante en el cual la mente del Señor, que había por la eternidad contemplado esta realidad, ahora ejecutándola en el momento en el cual por primera vez en el universo la existencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaban a punto de crear el primer ser libre del universo. No sabemos, la Escritura no nos lo dice, pero probablemente uno de los seres primeros en ser creados era el ángel de luz, Lucifer. Ahora imaginemos entonces ese instante. ¿Sabía Dios lo que estaba creando con sus manos? Con el poder y autoridad de su palabra que llama las cosas que no son como si fuesen y trae a la existencia todo cuanto existe. ¿Sabía Dios lo que hacía en el instante de crear seres libres e inteligentes para que conocieran el genuino y perfecto amor de Dios? ¿Sabía Dios lo que hacía? Piensa por un momento. Estos seres que son creados en ese momento estarán envueltos o involucrados en un conflicto en el cual el mismo nombre, el carácter, la justicia, la reputación del Creador será cuestionada. Imagínate entonces el momento. Dios está a punto de crear seres libres, sabiendo lo que eso implica. Y ahora pon en mente la pregunta: si Dios conocía el fin desde el principio y conocía
todo el sufrimiento que la creación de seres libres implicaría para todo el universo. ¿Por qué razón, si el Creador, conociendo el fin desde el principio, sabiendo lo que esta creación implicará, no solo para el universo, sino también para sí mismo, por qué razón aún decide crear? ¿Por qué razón aún así pone en marcha su perfecto plan y trae a la existencia seres inteligentes libres para elegir, libres para pensar, libres para evaluar evidencias, y así pone en marcha la vida del universo? Mira esto. El único universo bueno posible para existir es el universo donde el amor sea la posibilidad de gozo supremo para los seres creados. Pero para que el amor sea el gozo de los seres creados, este amor debe ser realmente genuino. ¿Qué quiere decir que el amor sea realmente genuino? Atención. El amor que es demandado por la fuerza, el amor que es como si fuese un sistema computacional programado para ofrecerse y ejecutarse y experimentarse, no puede ser verdadero amor. El amor que se demanda por la fuerza o el amor que se programa en criaturas cual sistemas computacionales para que lo ofrezcan de vuelta al Creador, no puede ser verdadero amor. El único amor real y genuino que puede provenir de las manos de un Creador amante es el amor que exista sobre la base de la libertad. Si el amor no existe sobre la base de la libertad, no es verdadero amor. Podría ser cualquier otra cosa. Podríamos llamarle la intención preprogramada del Creador, pero no podría llamársele amor. Porque para que el amor sea genuino y real, debe existir primero y siempre sobre la base de la libertad. Vamos a poner una ilustración para que nosotros miremos esto de manera práctica. Supongamos que la primera vez que tuve el privilegio de conocer a la mujer que hoy es mi esposa, supongamos que esa primera vez, en nuestro primer contacto, mis primeras palabras hacia ella hubiesen sido las siguientes. María José, que es el nombre de mi esposa, María José, te exijo, yo, Manuel, que acabo de conocerte, te exijo que me ames, porque quiero que me ames. ¿Cuál crees que hubiese sido la reacción inmediata de mi futura esposa si en el primer contacto yo le hubiese demandado amor? Probablemente hubiese huido de mí como un psicópata, como de una persona enferma mentalmente, que con autoridad cree que puede exigir amor. ¿Verdad que sí? Cuando una persona conoce el amor genuino y real, debe haber primero tenido la facultad para elegir hacer otra cosa distinta de amar. Por esa razón, mira esta segunda ilustración. Imagínate que mi esposa y yo vivamos solitariamente, exclusivamente, nosotros dos como los únicos habitantes de una isla absolutamente desierta y virgen, en donde ella, mi esposa y yo, seamos los únicos habitantes en miles y miles de kilómetros a la redonda. Sin posibilidad de contacto con otras personas, sin posibilidad de nada, sencillamente ella y yo en una isla desierta,
que solitariamente está en medio de la nada. Imagínate que en un atardecer, mientras el sol se pone, mi esposa mirándome a los ojos me diga: yo no podría amar a ningún otro hombre en este mundo. Pregunto, ¿tendría sentido eso? No. Si no tiene posibilidad de hacer diferente, el amor que ha existido primero sobre la base de una elección no puede ser genuino. Por esa razón, para que el verdadero amor sea lo que Dios quiere que sea, primero Dios tenía que darle a las criaturas la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser libres para amar o para hacer otra cosa. Ese es el único amor real que puede provenir de las manos de un creador para el universo. El amor que proviene y se edifica en primer lugar sobre la base de la libertad. Por esa razón Dios creó el universo libre. Por esa razón Dios dotó a las criaturas inteligentes que había creado para que conocieran el genuino y verdadero amor de Dios, las dotó en primer lugar de libertad. Pero esta libertad implica o implicaba que el universo o una parte del mismo podía elegir diferente. Así que la rebelión entonces comienza de manera absolutamente extraña, sin causa, porque es que esto es necesario entenderlo. La rebelión de Lucifer, que lo convierte en Satanás o diablo, no tiene razón de ser. No había razón de ser. No había por encima de él un puesto más elevado, sino solamente el mismo Dios. Nada en el universo le estaba reservado, sino solamente ser Dios mismo. Así que esta rebelión sin causa, sin razón alguna, se gesta en el corazón de aquel que había sido creado con libertad para amar. Y Dios entonces, por causa de ese supremo propósito, por causa del supremo propósito de tener un universo que conozca realmente lo que es el amor, entonces, habiendo otorgado libertad, el Creador, conociendo el fin desde el principio, ejecuta su voluntad. Los seres son creados y conociendo el principio, el comienzo de la rebelión satánica, permite darle curso por causa de un propósito superior y noble. ¿Cuál es este propósito? A ver, ¿cuál es el propósito? De que no solamente el Creador hubiese ejecutado su obra creadora, sino que habiendo creado, ahora siendo cuestionado, pues Satanás se atrevió a cuestionar la bondad del Creador al establecer leyes para las criaturas racionales, inteligentes y libres que había creado. Habiendo Satanás echado tierra sobre el carácter de Dios, poniendo en duda la bondad del Creador al dar leyes, sugiriendo que estas leyes, lejos de constituir el bien de las criaturas, constituían su mal, pues ahora su libertad era limitada y restringida. Considerando que estas leyes eran un mal para el universo porque establecían una diferencia entre el Creador y las criaturas, y acusando al Creador de ser todo menos abnegado, el diablo ahora se atrevía a ensuciar, a manchar, a arrojar sombras sobre el carácter de Dios en la mente de las criaturas inteligentes, sugiriendo que el Creador
solamente había creado para ser obedecido. Solo había creado para exaltarse por encima de todas las criaturas. Solamente había creado no para estar cerca del corazón de sus criaturas, sino para dominarlas con sus leyes. Habiéndolo así acusado, Dios permitió que esta acusación, que esta rebelión tuviese curso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios así lo permitió? Dios, en el instante en el cual Lucifer se rebelaba y proponía sus satánicas tesis delante del universo, Dios hubiese podido eliminar ipso facto, en el instante que Satanás comenzó a sugerir a las mentes celestiales sus mentiras y maquinaciones, en el instante Dios hubiese podido eliminar su existencia, destruir la existencia de Satanás, borrarlo de la creación e inmediatamente, acto seguido, hubiese Dios podido borrar la memoria de los ángeles que habían contemplado la escena y volver a comenzar sin Satanás en medio. Pero ¿por qué razón el Creador no hace eso? Porque el Creador no extirpa la rebelión por medio de la fuerza. No ejerce su poder divino para obligar a sus criaturas inteligentes y libres a amarlo. El Creador no obliga a sus criaturas a darle amor por medio de la ejecución de la fuerza, de su poder, de una preprogramación o de un acto invasivo sobre la creación que anule la libertad de los seres creados. El Creador tenía un plan. Permitiría el curso de esta rebelión y extirparía del corazón de toda criatura inteligente que contemplase su plan y cediera ante las evidencias de su carácter. El Creador extirparía la rebelión por medio de la revelación poderosísima de aquello en lo que consiste el verdadero amor. El Creador revelaría su carácter por medio de una magnífica y sublime revelación de amor que, contemplando los seres angelicales, los seres de los otros mundos y los humanos caídos en la rebelión y engañados por el archienemigo, Dios extirparía la rebelión por medio de la revelación del amor en Cristo Jesús. Y por esa razón, Dios daría a Cristo para ser conocido plenamente por las inteligencias celestiales y por los habitantes de este mundo. Cristo es la suprema y primaria evidencia de que el Creador es absolutamente inocente acerca de la existencia del mal en el universo y específicamente en este mundo. Cristo será la evidencia de que el Creador nada tuvo que ver con el inicio de la rebelión. Cristo es la suprema evidencia de que el mal no proviene de Dios, sino que Dios ha dispuesto justamente su disposición final y anhela terminarlo y un día extirparlo. Cristo es la evidencia de que el mal no tiene propósito y será eliminado. Cristo es la evidencia de que el Creador es abnegado, es inocente en el conflicto y su justicia puede ser alabada. Y a Él las conciencias pueden ser seguramente, voluntariamente y amorosamente entregadas para adorarlo, para someter a Él todo juicio y para que libremente el corazón se sujete
a sus propósitos. ¿Cómo hace eso el Creador? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a mirar en primer lugar Job capítulo número 9. ¿Por qué vamos a comenzar leyendo la Biblia en Job capítulo número 9? Vamos a comenzar leyendo la Biblia en Job capítulo número 9 porque es Job el personaje de la Escritura que protagoniza un libro que trata específicamente acerca de la pregunta si Dios es digno de fiar, si Dios es digno de que le sujetemos la mente y el corazón, de si Dios es digno de sujetar a Él nuestras conciencias voluntariamente, a pesar de experimentar en nuestra carne el dolor y el sufrimiento. ¿Es Dios digno de confiar aún cuando sufro? ¿Es Dios digno de confiar? ¿Es Dios digno de que yo le entregue mi mente y mi corazón aun cuando yo mismo, que deseo y anhelo entregar mi mente y mi corazón a Él, también sufro y padezco dolor en esta creación? Entonces, Job, como personaje protagonista de este libro que trata acerca de esa pregunta, nos muestra en el capítulo número 9 de su libro, de manera anticipada, como quien profetiza la acción suprema de Dios para resolver el conflicto del universo. En el capítulo número 9, versículo número 31 en adelante. Job, capítulo número 9, versículo 31 en adelante. Miremos lo que Job anticipadamente anhelaba. Miremos lo que Job plantea como la resolución de este conflicto, como si fuese lo que Dios tenía que hacer o lo que Dios había planeado hacer para resolver el conflicto de los siglos por medio de su Hijo. Mira lo que nos dice Job capítulo 9, versículo 31 en adelante. Aún me hundirás en el polvo y mis propios vestidos me abominarán. Versículo 32. Mira esto, mira lo que Job dice aquí. Hablando acerca de Dios, dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué es lo que Job está anhelando aquí de parte de Dios? Job anhela un Dios que pueda conocer en carne propia, como hombre, el sufrimiento y el dolor. Job anhela un Dios hecho carne, que sea capaz de arbitrar. Porque Job está pensando que su sufrimiento está proviniendo de Dios. Job está pensando que Dios lo está oprimiendo con vara. Y en el momento en que se siente oprimido por Dios, entonces Job anhela un árbitro que ponga su mano sobre él como humano y sobre Dios, y conozca como carne el sufrimiento, para que pueda ir junto con él, como Job, que es de carne, pueda ir junto con él a juicio y entender y comprender lo que Job habla. Es como si Job le hubiese dicho al Creador: tú no eres carne para comprender lo que se siente en la carne cuando el dolor y la calamidad azotan.
Tú no eres de carne para comprender mis razones. Tú no puedes ir a juicio conmigo porque no eres de carne como yo. ¿Quién me diera un árbitro que pudiese arbitrar e interceder entre ti y yo? Esto es tremendo. Y eso es exactamente lo que el Padre Celestial va a hacer. El Padre Celestial va a proveer un intercesor, va a proveer un árbitro que ponga su mano sobre el hombre y ponga su mano sobre Dios. Un árbitro que experimente como Dios en la carne el sufrimiento, que pueda entender las razones de los hombres, que pueda ir a juicio con los hombres porque pudo entender lo que en carne se siente el sufrimiento y el dolor. Y eso es exactamente lo que el Creador va a hacer en Cristo. Y para resolver este conflicto, el Dios hecho carne experimentará Él mismo el dolor. Y lo experimentará con el propósito de aprender lo que se siente. Y en medio de la aflicción, en medio del padecimiento, este Dios hecho carne aprenderá y se volverá un perfecto Salvador, capaz de salvar hasta lo sumo a todo aquel que ceda ante su gracia. Este Dios encarnado se volverá el perfecto Salvador, capaz de salvar porque es cercano a las debilidades, al sufrimiento y se hizo capaz de socorrer y de ayudar cuando el dolor y la adversidad azotan el corazón de carne, para que pueda fortalecerlo en la hora de la debilidad. Ese es el plan, ese es el propósito. Así que vamos a mirar a este Dios hecho carne para que veamos algunas 3 circunstancias, 3 episodios de su vida donde el Dios encarnado padeció el dolor y la adversidad en su propia carne. Vamos a mirar 3 ocasiones y estas 3 ocasiones no pueden ser otras que el desierto de la tentación, el jardín o el huerto del Getsemaní y la cruz, donde el Dios encarnado será crucificado. Vamos a mirar en primer lugar el desierto. Vamos a trasladarnos por favor a Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. ¿Y por qué razón comenzamos leyendo Mateo capítulo 3 si el relato de la tentación en el desierto aparece en el capítulo número 4? Es necesario que nosotros comencemos leyendo el capítulo número 3 porque aquí se da el fundamento de Dios para el Hijo que va a ser puesto en cuestión por el enemigo. Recuerda, el enemigo pondrá en cuestión, el enemigo cuestionará, el enemigo insinuará dudas sobre el hecho de que ese sufriente en el desierto sea realmente el Hijo de Dios. ¿Y dónde está el fundamento al cual Cristo podía aferrarse para vencer en la hora de la tentación? De acuerdo con las Escrituras, en Mateo capítulo número 3, versículos 16 y 17, Jesús experimenta lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta voz, aparte de beneficiar a los testigos de la gloria de Dios que bañaba como luz el cuerpo de Cristo a las orillas del Jordán mientras oraba y se ponía en comunión con su Padre, esta voz que proviene del cielo mismo, como la misma voz del Padre que ahora habla a la humanidad en Cristo, esta voz del Padre beneficiaba también a Jesús. ¿Era para el beneficio del mismo Jesús? Absolutamente sí, absolutamente sí. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es hombre verdaderamente.
Jesucristo no es un cuerpo humano con una mente que es la mente de Dios, la misma mente que creó los mundos, la misma mente que conoce la fórmula del sol, la misma mente que conoce los misterios ocultos de la creación y conoce el futuro desde el principio. No es como si fuese un cuerpo humano con un disco duro celestial que no experimentó variación ni alteración. No. Jesucristo es en mente y cuerpo porque no hay otra forma de existencia humana, sino una existencia unificada entre mente y cuerpo. Esa única existencia unificada, indivisible e inseparable que nos hace y caracteriza como humanos fue la existencia del Hijo de Dios. Su mente también era humana. Su mente también había experimentado el vaciamiento, la kenosis, el despojarse a sí mismo de los atributos divinos voluntariamente puestos al trono de su Padre. Despojándose de ellos, Jesucristo vino y se hizo hombre para vivir como hombre, no sabiendo como hombre las lecciones eternas que había enseñado a su pueblo en la creación, incluso a Israel, sino que como hombre y como niño las había tenido que aprender de las Escrituras, de su madre que le enseñaba. Había observado la naturaleza, había observado los ritos y había intentado comprender el significado de ellos. Jesucristo aprendía con su mente sometida y sujetada a las leyes de la niñez, como todo niño aprende y como todo niño puede aprender. Así que como hombre, Jesús descubre su misión de sacrificio al contemplar los rituales del templo a los 12 años, al contemplar el sacrificio del Cordero, y a través del estudio diligente de las Escrituras y de las profecías de Daniel comprende que el tiempo ha llegado con la predicación de Juan el Bautista como señal de que el tiempo había llegado. Comprende que su misión ha llegado para ejercer su mesianismo exclusivamente dedicado a la obra del ministerio para enseñar el reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Señor. Y de esa manera Jesús comienza su ministerio, no sabiendo por medio de su omnisapiencia divina, repetimos, no por causa de su omnisapiencia divina, atributo del cual se ha despojado, atributo que ha voluntariamente entregado a su Padre, no por su omnisapiencia divina. Jesús sabe que es el Hijo de Dios. Él lo sabe por causa de su discernimiento del plan de la salvación. Discernimiento que adquiere por medio del estudio diligente de las Escrituras, por medio del análisis y la comprensión de los símbolos rituales que nos muestran conocimiento del plan de salvación. Y por medio de eso, Jesús entonces puede saber que Él es el Hijo de Dios, que su hora ha llegado, y procede al Jordán, donde dará inicio a su ministerio. Y allí la voz que sale del cielo lo confirma como acertadamente el Hijo de Dios, sobre quien el Padre se complace. Jesús entonces es confirmado por la voz del Padre. Jesús entonces es confirmado en su misión. Y entonces, queridos amigos, habiendo escuchado de parte del Padre que realmente es Él el Hijo, va al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo guía, el Espíritu lo lleva a buscar una profunda comunión con el Padre que lo afirme y le dé fuerza para ejercer su misión en esta tierra. Y mientras está en comunión con su Padre, la gloria de Dios lo rodea y pasa 40 días y 40 noches sin probar bocado, sin probar comida alguna. Y cuando tiene hambre, cuando su cuerpo le indica con alerta que a menos que coma algo, morirá pronto, cuando su cuerpo
temblante, tambaleante, por causa de la debilidad que humanamente le embargaba al verse privado de la comida, al verse sometido a las temperaturas elevadas del desierto en el día y a las temperaturas casi congelantes del desierto de Judea en las noches, al verse así rodeado de intemperies y de todo tipo de peligros en el desierto y privado de comida y con su cuerpo a punto de morir, que ya parece que va a delirar de la privación de alimento, se le acerca el enemigo y le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué implica sus palabras? El enemigo está poniendo en duda de que esa imagen de hombre que parece abandonado por Dios, esa imagen de hombre a punto de morir, moribundo, que aparentemente abandonado y dejado a su propia suerte en el desierto, de que esa imagen de humano pueda ser el Hijo de Dios. Tú no puedes ser el Hijo de Dios. Mírate. Mira el hambre, escucha tus intestinos sonar, mira, préstale atención a tu cuerpo tambaleante, préstale atención a tu debilidad, mira el frío, mira el calor, pon tu mente en tus sentidos y mírate. Tú no tienes aspecto de Hijo de Dios. Dame una muestra chiquitita al convertir las piedras en pan, para yo saber que eres verdaderamente el Hijo de Dios, ejerciendo tu poder divino, y entonces te daré los favores que como ángel he sido enviado para darte. ¿Y en qué confía Jesús? A ver, pregunto, ¿por qué le era tentación ejercer su poder divino para escapar de esa tentación? ¿Por qué razón le era tentación ejercer su poder divino para comer? ¿Por qué razón le era tentación ejercer su poder para convertir las piedras en pan y así satisfacer la terrible hambre que está experimentando? ¿Por qué le es tentación? ¿Por qué le estaba mal? Oh, porque era verdaderamente hombre, y el hombre no puede convertir las piedras en pan cuando tiene hambre y necesita alimento. Como el hombre no puede usar el poder divino a su disposición para salir y escapar de la tentación, sino que solamente el hombre puede someterse al Padre y esperar del Padre la respuesta que ponga fin a su sufrimiento y dolor, de esa manera Jesucristo se sometió a la suerte del hombre y aseguró delante del universo el testimonio de que como hombre es mejor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Cristo se sometió al Padre y esperó a que el Padre le proveyera, y usó, apeló, hizo recurso de lo único que está disponible para ti y para mí como humanos, para darnos entonces muestra de que no importa las circunstancias, no importa el deseo, no importa la increíble demanda del apetito, la palabra de Dios, la palabra escrita, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esa bendita palabra es fuerza, es poder, es provisión, es esperanza, es firmeza. Esa bendita palabra y no las circunstancias determinan el destino de los que creen en Dios. Esa bendita palabra es fuerza y poder. Esa bendita palabra nos pertenece tanto como le pertenece a Cristo. Esa bendita palabra es nuestra para que afirmemos en ella nuestra fuerza, para que obtengamos de ella poder, así como Cristo lo obtuvo de la palabra escrita, que también está disponible para ti y para mí. Utilizando Deuteronomio 8, Jesucristo venció la tentación por el poder de la palabra. Ese poder está disponible para ti y para mí. Ese fue el poder al cual Él podía apelar. El poder que para ti y para mí como humanos nos está disponible. Ese era el poder al cual Él podía apelar.
no su poder divino, porque el poder divino no está disponible para ti y para mí, para que creemos de la nada alimento y comamos. No, pero podemos esperar en la palabra, orar y confiarnos en la palabra, y aquel con cuya palabra hizo llover pan del cielo, podrá hacer llover de nuevo delante de nosotros si confiamos y esperamos en su palabra. Esa es la seguridad, su palabra. Pero veámoslo ahora en el Getsemaní. Veámoslo por favor en el Getsemaní y vayamos a Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26 y veámoslo por favor a partir del versículo número 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Probablemente en arameo el significado de Getsemaní sea prensa de aceite, mostrándonos que en ese jardín Jesucristo sería prensado como una oliva, no por causa de cualquier cosa, sino sería prensado por causa del peso de todos los pecados de la humanidad que eran puestos sobre él, no por primera vez, porque de acuerdo al espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, capítulo número 12, el peso de los pecados del mundo ya reposaba sobre los hombros de Cristo cuando fue al desierto de la tentación. Pero por primera vez el peso del pecado, con todas sus consecuencias, le era puesto a Cristo mientras el Padre retiraba su gloria de él, para que experimentara la ira y la justicia de Dios solo. En otras palabras, el peso de los pecados del mundo sobre aquel que fue solo al lagar. El peso de los pecados del mundo sobre aquel que en su hora de dolor, en la cruz, en el Getsemaní, no vería con sus ojos evidencia alguna de la aceptación y del favor de Dios. Aquí, en el Getsemaní, Jesús dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37 de Mateo 26. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo ya había dicho a sus discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Así que Jesucristo estaba por experimentar el bautismo de sangre. Sería sepultado derramando sangre. Y aquí Jesús dice, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mis hermanos, mis amigos, esto no es una obra de teatro. Este sufrimiento, esta angustia, este temor de la muerte, en medio de las circunstancias en donde sus sentidos no le dan testimonio alguno de la aceptación y el favor del Padre, de que su Padre aceptaría el sacrificio, de que su Padre lo miraría con gozo y contentamiento aún después de recibir el peso completo de los pecados del mundo y de sus consecuencias sobre sí. No tenía testimonio sensorial de la aceptación ni el favor del Padre cuando los pecados del mundo le mostraran la horrenda separación que el pecado causa entre Dios y el hombre. Cuando Él se pusiese en la situación en la cual se encontrarán los pecadores, cuando la misericordia de Dios ya no interceda más por la raza culpable, en medio de la experiencia, de las angustias, de la muerte eterna, Cristo se puso a sí mismo voluntariamente para experimentar la angustia de los perdidos, la angustia de sentirse para siempre erradicado, eliminado de la existencia, la angustia de la muerte eterna, el terror de saber totalmente perdido. Cristo experimenta esa angustia, Cristo experimenta ese dolor, Cristo experimenta el terror de estar delante de Dios con las consecuencias del pecado y anhelar para sí mismo un intercesor. ¿Recuerdas a Job?
¿Quién me diera un árbitro que ponga las manos sobre ambos? Cristo experimenta la angustia de aquel que no tiene intercesor. Cristo experimenta la angustia y el terror de aquel que está solo delante de la mirada de Dios, sin intercesor, con el peso completo de los pecados del mundo. Y Cristo, quien había dejado sometido al trono del Padre su atributo de la omnisapiencia, ahora debe afirmar su pie a la cruz, no sabiendo por causa de su omnisapiencia, sino solamente sabiéndolo por medio de las Escrituras acerca de su salida del sepulcro. Jesucristo no contempla el día de la resurrección con su omnisapiencia. No puede ver como Dios ve en una línea del tiempo perfecta su salida al tercer día. No puede, no tiene acceso al futuro. Su mente ha sido humillada. Su mente ha sido la de un ser humano. Su mente se ha despojado del atributo de la omnisapiencia y solo depende de Dios, de las Escrituras, del Espíritu, de los ángeles para obtener conocimiento acerca del mundo, de la realidad y del plan de la salvación. Sin evidencia de la aceptación del Padre, Jesucristo experimenta la angustia de la muerte eterna y suda gotas de sangre en medio de esa angustia, diciendo, refiriéndose a sí mismo y a sus discípulos, en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te das cuenta? Jesucristo experimentó la debilidad de la carne. Jesucristo experimentó toda la debilidad humana porque en ese momento su naturaleza humana 3 veces había rehuido el sacrificio. 3 veces su humanidad rehuía el sacrificio al decir, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Y al decir, pero no se haga como yo, sino como tú, Jesucristo sometía su criterio a la voluntad del Padre en medio de la experiencia de la debilidad de la humanidad, y así mostraba que aunque duela, aunque no se comprenda, aunque no se tenga evidencias, se puede confiar en el Padre aún hasta la muerte. Se puede confiar en el Padre aún hasta la última gota de sangre. Y Jesucristo somete su propio criterio, su voluntad, que experimentaba conflicto y rehuía al sacrificio, la somete al Padre y allí es perfeccionado para llegar a ser autor de eterna y completa salvación. Así que cuando Jesucristo está en la cruz, Mateo capítulo número 27, versículo número 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo se siente absolutamente solo. No hay testimonio sensorial que sus sentidos le puedan comunicar de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. No hay evidencia sensorial, ni auditiva, ni visible, ni táctil. No hay evidencia para él de que el Padre acepta su sacrificio. El Padre ha sido ocultado por las nubes de tinieblas y Jesucristo allí en la cruz experimenta la misma angustia de muerte eterna que experimentará la raza culpable cuando ya no haya intercesión para ella. Y entonces, en esta hora, Jesucristo experimenta el mismo sentir y aún más e infinitamente más profundo del mismo Job. Jesús anhela un intercesor. Jesús anhela evidencias de la aceptación de su Padre, pero no tendrá evidencia sensorial alguna
sino que en la hora de su muerte decidirá por la fe, solo por la fe, confiar su alma, confiar su vida a aquel de cuyo carácter había tenido anteriormente evidencias por medio de su providencia, por medio de las Escrituras, y entregándose a aquel que había sido su deleite, siempre obedecer, aunque ahora no lo viera, aunque ahora no lo escuchara, aunque ahora no apareciera, ahora decide confiar en las evidencias del carácter amoroso del Padre y entrega su vida al Padre esperando lo que el Padre decida hacer con él, sin saber, por causa de su omnisapiencia, solamente creyendo en su resurrección, por causa de lo que el Padre había dejado escrito en la palabra, por causa de su conocimiento del plan de la salvación que había adquirido de la palabra, no por su omnisapiencia. Jesucristo no ve por causa de su omnisapiencia, de su conocimiento del futuro, desde el principio su salida del sepulcro. Muere creyendo que el Padre tendrá de él misericordia, pues las evidencias de su carácter anteriormente dadas así lo recomiendan. Muere entregándose a aquel a quien había sido su deleite para siempre obedecer, y reposando su vida en su Padre por la fe, Jesucristo muere y derrama hasta su última gota de sangre, experimentando en su carne, en su vida, más que cualquier otro ser humano experimentará en angustia, en dolor, en adversidad. Y por causa de ello muestra que el Creador es suficientemente abnegado y puede ser digno de que le entreguemos las conciencias leales para toda la eternidad, porque Él conoce lo que es sufrir. El Creador no está sentado en lo alto en una silla, sin ser jamás alcanzado por el dolor, viendo cómo sufren los seres creados, pero Él es intocable. No. El Creador fue tocado por el mal, lo experimentó como una ola abrumadora que lo sepultó. El Creador conoció en Cristo y por medio de Cristo lo que es padecer, y mostró que no tiene nada que ver con el mal, pero que justamente lo destruirá muy pronto. Esa es la suprema evidencia del carácter, de la bondad del Creador, que al mostrarnos a Cristo conmueve el corazón, lo constriñe y nos llama a entregarles voluntariamente a Él nuestra adoración, nuestra lealtad por los siglos de los siglos, sacando del corazón la rebelión por medio de esa contemplación de la cruz y sujetándonos voluntariamente a Él por amor de su nombre, por amor a lo que es, por amor a su carácter. Bendito sea el Creador por los siglos de los siglos. Aunque no lo entienda hoy, aunque hoy tenga que sufrir, aunque hoy me duela, bendito el Creador por los siglos de los siglos. Habiendo esperado que haya sido edificado no solamente con esta lección, sino con todas las anteriores y las que vendrán, nos despedimos en esta hora diciéndote, nos vemos el sábado a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.